Juan Diego, importante este espacio con todos los medios. ¿Qué podemos decir de Bucetas Heredianas? Coméntenos un poco de historia. Ok, muchas gracias a los medios por esta oportunidad que nos dan. Bueno, de Bucetas Heredianas, lo que podemos decir es eso. Hay una nueva junta directiva que está compuesta por los socios mayoritarios, los socios legítimos de la empresa, ya que por 25 años, desgraciadamente, esa empresa estuvo secuestrada, usurpada por una persona que es un socio minoritario, que nunca realmente fue el dueño de la empresa. Se le dio la oportunidad en el año 95 de ser el presidente de la empresa y desgraciadamente se apoderó de ella por 25 años, se expulsó a los socios. Eh, en aquella época era la mejor empresa de Heredia, la mejor administración, el mejor servicio. Desgraciadamente pasamos 25 años luchando en el Poder Judicial, en donde increíblemente esta persona fue condenado por administración fraudulenta desde el año 2005. Sin embargo, continuó por 26 años administrando la empresa, muchas veces hasta desde la cárcel. Se pedían remedios judiciales como una medida cautelar que nombraron presidente ad hoc para llevar a la empresa a una correcta administración. Los jueces siempre encontraban increíblemente una excusa para decir no, es preferible que esta persona que fue encontrada culpable por administración fraudulenta, que está en la cárcel, siga al mando de la empresa. Entonces ¿Qué, eso nos ató de manos y no fue hasta el año 2019 que pudimos hacer la asamblea. Luego de eso pasaron 3 años para poder inscribirla y ya que estuviera inscrita la nueva junta directiva. Juan Diego, 26 años fueron. se vinieron allanamientos a Bucetas Heredianas? ¿Qué pasó en esos allanamientos? Correcto, a pesar de que se hizo la asamblea, eh, por una medida cautelar amañada, lo sostuvo 3 años más después de esa asamblea, porque la asamblea fue en el 2019, pero fue hasta el 2022 que pudimos inscribir la nueva junta directiva. Fue tanto lo que tardó el Poder Judicial en devolvernos la empresa, es más, que ya era un tercero el que estaba al mando de la empresa, era una empresa de seguridad, ¿verdad? Que secuestra empresas, o sea, se aprovecha de su condición de ser la que maneja la seguridad de la empresa para secuestrarla. Entonces, gracias a Dios, por fin se dio lo que hemos tratado de que se diera por 25 años y la Fiscalía de Heredia decidió por fin actuar y allanó en septiembre del 2022 la empresa y expulsó a estas personas y nos puso a la nueva junta directiva en control de la empresa. Ingresan en en el 2022, perdón, los nuevos o los verdaderos dueños de Bucetas Heredianas, esos pioneros que en el año 1983, con aquellos Hino, Mercedes, empezaron el proyecto. ¿Qué pasa en el 2022 luego de iniciar las operaciones con la nueva junta? Bueno, ya y uno estaba ilusionado porque uno pensaba, bueno, ya por fin vamos a recuperar la empresa para volverla a hacer crecer y que sea otra vez aquella empresa de los años 80, 90 que brindaba un excelente servicio y que la ciudadanía herediana estaba feliz con ella porque nosotros somos heredianos de cepa, es nuestro pueblo, nuestra familia está ahí, nosotros viajamos ahí en esos buses desde siempre. Pero increíblemente, otra vez un trago amargo. Apenas a 3 días de haber entrado en posesión de la empresa, llega una notificación de esta institución tan cuestionada, que realmente no sé cuál es su función aparte de monopolizar el transporte público, y nos notifica de que nos va a sacar de la ruta a los 3 días de estar ahí, para darse la Tuasa, el monopolio Tuasa, aduciendo un mal servicio. Es increíble, o sea, yo sé que suena tal vez como utópico, como algo de soñar en un país de estos tan, tan injusto como se ha vuelto Costa Rica, pero ¿qué espera uno que haga el CTP en esos momentos que uno es atacado, y que le deja a uno la empresa en condiciones un poco complicadas? 3 días de inicio de operaciones, primer aviso del CTP y a 8 días de haber iniciado, según documentos que usted nos indica, empiezan los operativos de tránsito y se queda usted con pocos autobuses. ¿Qué sucede? Eh, sí, desgraciadamente por eso, uno esperaría que el gobierno lo ayude a uno, ¿verdad? Pero en este país, me duele mucho por las personas que sí trabajan de una manera honesta, pero muchas personas se prestan para hacer daño. Eh, A pesar de los operativos y esos ataques, la empresa siguió adelante.
logra mantenerse y qué sigue. Seguimos adelante, pudimos dar el servicio. Bueno, nosotros tratamos de exponer nuestra versión de los hechos ante el MOP, ante el CTP. El CTP pues no nos quiso atender, realmente estaban nada más deseando sacarnos de la ruta. Uno esperaría que el CTP llegue y diga, mira, el parque vehicular en buses de transporte público del país son, por ejemplo, 1000 unidades. Hay 800 operando, lo que quiere decir que hay 200 socios, un 20%. Entonces, a ustedes les faltan unos buses, tal vez, para dar el mejor servicio posible. ¿Qué esperaría uno que haga la persona que maneja la base de datos de los buses que están disponibles en el país? Que se acerque y diga, mira, vamos a ser los intermediarios con las empresas que tienen esos buses ociosos, optimizamos los recursos, que son términos de ingeniería, para que ustedes den un buen servicio y ellos financieramente también estén bien, porque van a poner a trabajar un equipo, un activo que ahorita lo tienen ocioso. Y así dar, que lo más importante, un buen servicio al usuario, porque el centro de esto es el usuario. Pero uno ve en todos estos oficios del CTP que lo de que menos se habla es del usuario, que lo que menos importa es el usuario. Entonces solo lo mencionan cuando lo tienen que utilizar para quitarle a un empresario mediano o pequeño una ruta para dársela a quién, a los grandes monopolistas de este país. En el 2022 se ordena una inspección sorpresa en carretera, la cual se le hace y la empresa da buena calidad. ¿Qué pasa entonces? Sí, bueno, por eso nosotros recurrimos a todos los niveles, en el MOP, en el CTP. Entonces en ese momento se propone desde la Junta Directiva, por parte de don Luis Amador, efectivamente, que se haga precisamente porque nosotros señalamos muchas inconsistencias en esas mediciones que hacían en el CTP, que inclusive las pruebas de campo ni siquiera estaban en el expediente. Entonces don Luis Amador señala que se haga en el MOP, que una unidad del MOP haga un nuevo estudio de frecuencias. Obviamente uno no sabía cuánto se iba a hacer ni nada. Efectivamente esos estudios se dieron en noviembre en 3 ocasiones, ¿verdad? Tanto en la terminal de Heredia como en la de San José, y el informe arroja que todo sale bien, que no ha habido ningún tipo de afectación al servicio del usuario, y que además sería bueno que nos acogiéramos al 70-30 por el tema de la emergencia de COVID, porque no eran necesarios los 48 buses que estaban inscritos, sino solo se ocupaban tal vez 34 para dar un correcto servicio. Sin embargo, a pesar de que salimos bien en esas pruebas y que esa era la condición para ver si continúan o no con el oficio que había ordenado sacarnos, o lo omiten, que esto es increíble, cómo en un proceso administrativo del gobierno se omiten cosas tan delicadas. O sea, se paró el anterior porque precisamente se quería ver la objetividad de las inspecciones de campo que hacía el CTP. Efectivamente se arroja que no son fiables, que son amañadas, porque el MOP sí identificó que el servicio era correcto, pero lo deciden omitir semejante estudio y continúan para sacarnos de la ruta, para darle la empresa a un monopolista como es Tuasa, Marvin Herrera. Se viene el 2023, sigue la operación de la empresa normalmente, y bueno, el pasado jueves circula un informe del CTP donde se indica que Busetas Heredianas pierde el permiso, ya que años atrás la habían degradado de concesión a permiso por un tema ahí a lo interno. ¿Qué pasa cuando se recibe esta notificación? Bueno, otra vez muy decepcionados, ¿verdad?, del proceso o el debido proceso inexistente del Consejo de Transporte Público, y me duele mucho porque don Luis Amador pues había frenado lo anterior, había propuesto que se hiciera una nueva medición precisamente para ver si las mediciones del CTP estaban bien o no, y el MOB arrojó que estaban mal, porque nosotros sí estábamos dando un buen servicio. Entonces por eso nos extraña que ahora viniera y dijera no, que sí lo saquen, y para beneficiar a un monopolio. Es que eso es lo que no entendemos, porque estamos dando un buen servicio. En esta misma semana estamos metiendo buses nuevos, estamos inscribiéndolos. Entonces, ¿qué debería pensar una verdadera junta directiva que está por el usuario? Mira, le estamos dando un poco de tiempo y ya lo están reconociendo.
¿Cómo? Están metiendo ya buses nuevos. Muy bonitos, de hecho, bueno, ahí tenemos unas fotos, pero qué extraño, la misma, al tiempo que metemos la inscripción de los buses más bonitos y que vamos a seguir metiendo, viene un oficio que nos sacan. El oficio indica de que hay atrasos y que por los atrasos de la caja se le quita el permiso. Eso es muy interesante porque, bueno, para todos los que tienen negocio, saben el estrés que es, por ejemplo, pagar exactamente la caja, donde te facturan y 15 días después, si usted no ha pagado, ya sale moroso. O sea, primero es una locura, o sea, usted pasa en un puro susto, precisamente por eso, porque es evidente la persecución aquí. Esto demuestra la persecución, porque literalmente hay una persona sentada, me imagino, seguramente de Tuasa, o alguien en el CTP, donde está viendo a ver en qué momento Bucetas Heredianas caía morosa para de una vez dictar el oficio. Lo extraño es cómo meten en la agenda tan rápido y tan sincronizadamente que meten en la agenda de la Junta Directiva para decidir sobre esto a horas o unos par de días de que queda morosa la empresa. También sin tomar en cuenta lo siguiente, es que todos son números. Esto es una empresa. Venimos saliendo de Semana Santa. Luego se pega con un 11 de abril, entonces prácticamente tenés una semana y media muy mala. Y los costos fijos son los mismos, o hasta más altos en un país tan caro como este. ¿Eso lo toman en cuenta? No. O sea, nadie de la Junta Directiva resulta que ha tenido una empresa. No reconocen ese tipo de situaciones que enfrentamos los empresarios día a día. Y ahora me llama mucho la atención que personas que firmaron este acuerdo y que se sienten indignadas por el servicio de Bucetas Heredianas, pero resulta que ellos tienen deudas millonarias de 200 millones, 300 millones. Pero ahí están las rutas de estas personas. Habrá, como comentario personal, Juan Diego, habrá manipulación dentro del CTP. Por supuesto, es evidente. O sea, la credibilidad del Consejo de Transporte Público está por el suelo, no existe, 0% de credibilidad. Y se los puedo decir ahí a las personas que todos sabemos los nombres, sabemos quiénes son. Y ahí es donde yo llamo respetuosamente al gobierno de don Rodrigo Chávez, y con mucho respeto, no es que por favor tome acción. O sea, estas cosas hay que cortarlas de raíz. No podemos pretender tener un mejor país con las mismas personas corruptas de siempre, con los mismos problemas de siempre. Tenemos que hacer un cambio fuerte, radical, y llenar al gobierno de personas honestas que quieren trabajar por el país, por el bien común. Yo no sé si ahora usted me permite hacer una analogía del nivel socioeconómico del país. Tengo un ejemplo poco de economía. Antes, por decir un número, estas rutas estaban repartidas en 100 familias tal vez. Ese era el esfuerzo que hacían los gobiernos de los 70s, 80s y 90s por hacer una distribución equitativa de la riqueza. Por eso Costa Rica se diferenció positivamente de los demás países, no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica y hasta el mundo. Y por eso tenía una clase media en auge. Porque, por ejemplo, en esta empresa habían 12 socios. No había un super socio. Entonces no había un super rico. Y mucho menos como ahora que una sola persona tiene 5, 10 rutas, 20 rutas. Entonces eso permitía que 100 familias tuvieran un ingreso moderado que pudieran darle un sustento decente a sus hijos y a sus familiares. Y además de eso, por eso, 100 familias podían ir a 100 restaurantes, a 100 supermercados, a 100 hoteles, visitar 100 playas. Pero ahora 95 de esas 100 familias las mandaron a la pobreza porque durante estos 20 años les han quitado las concesiones. Y en un país que no hay nuevas formas de hacer empresa, entonces prácticamente las mandan a la pobreza, para que 5 se queden con los 1.000 millones que producían esas rutas. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas deben estar enterrando, como estilo Pablo Escobar, la plata en el piso, mientras que en la mesa de esas otras 95 no hay ni un bollo de pan para comer. Eso no está bien, así no se puede sacar un país adelante. Entonces hago un llamado muy respetuoso a don Rodrigo Chávez, que haga algo al respecto. Don Rodrigo Chávez hace unos meses o unas semanas había dicho: me siento muy solo, no siento apoyo de los industriales. Y yo, con todo respeto por eso, le iba a decir yo, pero ¿cuáles industriales? Si aquí todas las empresas han ido vendiendo.
las industrias son de extranjeros. ¿Y por qué? Porque ha venido pasando esto. Están concentrando la riqueza en unos cuantos. Como este señor que tenía Riteo y que ahora tiene Tuasa y está manipulando todo el CTP para tener un montón de rutas él solo. Entonces, ¿cómo vamos a generar riqueza? ¿Cómo vamos a distribuir mejor la riqueza si la estamos más bien concentrando? Antes, ¿qué es lo que se hacía? Una empresita bien formal, bien robusta, daba para que se desarrollara y se investigara para desarrollar nuevos productos y servicios, que inclusive los exporta usted. Y con eso usted atrae divisas. Eso es lo que hace fuerte un país, la economía de un país. Pero ¿cómo? Si más bien están destruyendo la clase media, destruyendo los pocos empresarios locales que quedan. ¿Cómo vamos a generar entradas de divisas, riqueza, nuevas industrias, si ni siquiera el negocio que usted tiene ahí base lo puede mantener ya? Porque lo atacan a usted hasta que lo quiebran para darle esa ruta o ese negocio a alguien que ya tiene 100. Estamos viviendo en una Costa Rica llena de avaricia y que representa lo peor del ser humano. Como mensaje final a todo el pueblo herediano que por 40 años ha confiado en Bucetas Heredianas. Eso es muy importante y le agradezco eso. Yo le pido a todo el pueblo de Heredia que nos dé la oportunidad de mostrarle que nos interesa. Nosotros somos de Heredia, somos de cepa de Heredia, amamos nuestra provincia herediana. Solo queremos que nos den unos meses más porque ya estamos gestionando una línea de crédito para meter buses nuevos. Solo ocupamos tiempo. Tienen que entender que todos pasamos situaciones de fuerza mayor, todos, con nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, familiares, negocios, empresas, todos. Ahora les pido que se pongan de nuestro lado. Nosotros sufrimos un ultraje 26 años, donde los jueces se ponían del lado de una persona que estaba en la cárcel. Entonces, por favor, permítanos simplemente ahora renovar la flota. Lo vamos a hacer. Ya estamos metiendo los buses que inclusive nos habían sustraído, que ustedes lo sabían. Y con eso estamos demostrando que estamos mejorando. Estamos restaurando los buses también que están ahí y vamos a cambiar la flota. Solo ocupamos tiempo. Y al señor ministro Amador que nos dé tiempo, a los viceministros, a los miembros de la junta directiva, que por lo menos sí demuestran tener objetividad y que quieren un bien para el usuario. Estamos aquí para el usuario, no para hacer dinero y mucho menos concentrarlo en una sola persona. Entonces, por favor, heredianos, apóyenos y vamos a ser recíprocos con esa oportunidad que nos den. Estamos nuevos, solo tenemos 6 meses de estar aquí y ya estamos dando muestras de que estamos haciendo las cosas por el bien del pueblo y no de nosotros. Muchas gracias.